Regresamos a Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara y ahora vamos a la línea telefónica para saludar y agradecerle a Gilberto Martínez del Centro Migrantes Calabriniano que está allá en Tijuana que nos tome esta llamada. Don Gilberto Martínez, muy buenas tardes, los saluda Rubén Martín. ¿Qué tal, Rubén Martín? Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por atender esta llamada. Tenemos mucho interés en conversar con usted porque sabemos que este centro migrante fundado por los escalabrinianos es uno de los más antiguos de todo el país, no solo de Tijuana, y bueno, tiene una experiencia tremenda justamente en brindar asilo, en brindar apoyo a la población en tránsito de todo el país y que tiene un punto crucial ahí en Tijuana. Y ahora en este nuevo contexto de las políticas más radicales en contra de los migrantes por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, queríamos preguntarle su opinión. Todavía me parece que no está en una situación tan álgida como podría estar, pero ¿cuál es la situación que se está viviendo en este momento en Tijuana acerca de las deportaciones, Gilberto Martínez? Sí, mira, Rubén, como bien lo mencioné, todavía no tenemos una de migrantes deportados. Todavía son los que han venido manejando ya unos años aquí por Tijuana, diariamente 100 a 50 hasta 200 personas diariamente. Y pues todavía están números y caso que la de CBP. Don Gilberto, perdón que lo interrumpa, pero se está cortando la comunicación. Para hacer vamos a tratar de hacer otro enlace con Gilberto Martínez para tener una comunicación que sí se pueda entender bien, porque claramente pues estaba fallando. Vamos a otra información, el seguimiento de la situación, digamos, entre el gobierno de Petro de Colombia y Donald Trump. Y esto porque el día de hoy, este martes, llegaron 2 aviones de la Fuerza Aérea Colombiana a Bogotá con varios ciudadanos deportados de Estados Unidos. Esto ocurre 2 días después del roce entre los gobiernos de ambos países tras la negativa inicial del presidente Petro a aceptar aeronaves militares estadounidenses con migrantes, y esto dio paso a amenazas mutuas y de imponer aranceles. La Cancillería de ese país informó en un comunicado que en los 2 vuelos llegaron 201 colombianos en total. Uno de los aviones llegó procedente del Paso, Texas, y el segundo de San Diego, California. Petro se refirió a los deportados en su cuenta de X como colombianos, dijo, libres y dignos, y están en su patria donde se les quiere. Agregó que el migrante no es un delincuente, es un ser humano que quiere trabajar y progresar, vivir la vida. Un detalle, llegaron sin estar esposados, que era como los venía tratando el gobierno, o intentaba hacer el gobierno de Donald Trump, es decir, pues se cumplió con el planteamiento de Gustavo Petro a un trato digno a estos migrantes. Volvemos a la entrevista con Gilberto Martínez del Centro de Migrantes de los Escalabrinianos allá en Tijuana. Perdón, Gilberto, se escuchaba entrecortado en el otro enlace, pero ahora ya lo escuchamos bien. Nos decía que todavía no está en una situación tan crítica. Me parece que lo escuché que había unos 200 deportaciones aproximadamente diarias. Sí, es más o menos los números de personas que se deportan por aquí por Tijuana, 100, 150 hasta 200 personas, ¿no? Uh-huh. En un día comúnmente. Y lo que comentaba es que ahorita lo que está haciendo CBP es a lo mejor juntarlos del día, no ir deportando durante el día, sino juntarlos y deportarlos en una sola exhibición, de tal manera que parezca aparatoso, ¿no? Como si estuvieran haciendo una deportación masiva. Así es. Entonces, antes, digamos, las deportaciones podrían ser de decenas, eventualmente cientos, y los iban deportando conforme eran detenidos, y ahora los retienen y los deportan, digamos, en estos aviones, en camiones, y parece que llegan de cientos y como usted dice, parece ser masiva. Sin embargo, en términos del flujo general, todavía no está notoria o todavía no se cumple la amenaza de Donald Trump de hacer estas deportaciones masivas. Así es, todavía no se cumple esto porque pues hay que ver los recursos que tiene en Estados Unidos, ¿no? Y no son muchos. Hay que recordar que los centros de detención en su mayoría fueron cerrados.
desde la pandemia, ¿no? Entonces, ahorita hasta estas fechas, pues no se volvieron a habilitar muchos de estos centros de detención, por lo cual, pues no se puede conglomerar a mucha gente. Entonces, los que van juntando, pues son los que deportan, pero pues sí hacen como juntar un poquito para tratar de hacer ver que están haciendo deportaciones masivas, ¿no? Aún así, ¿cuál es el ambiente que usted percibe, Gilberto Martínez, de parte de los migrantes que ya han regresado? ¿Son condiciones más, no sé, eventualmente más violentas, distintas en las detenciones, o todavía no se nota todavía un cambio como se esperaría? El cambio que nosotros estamos notando es un poquito el que se le esté dando la autoridad a que cualquier corporación policíaca pueda hacer detenciones y llevar a las instancias migratorias de los Estados Unidos. Y pongo, por ejemplo, la semana pasada, un joven que tenía radicando 2 años en Estados Unidos sin documentos, iba en su carro y unos agentes de policía de estos encubiertos le prendieron de repente la torreta simplemente por ser moreno. Lo detienen, le preguntan por documentos, claro que no trae, y de ahí lo llevan a la estación migratoria y lo deportan el mismo día. Entonces, esto es lo que estamos notando, que puede ser un tanto pues novedoso, ¿no? Porque el señor Trump ha dicho que va a hacer redadas inclusive en iglesias, en parques, en escuelas, Claro, hospitales, entonces, incluso. parques, hospitales, etcétera, ¿no? Entonces, esto yo creo que lo más novedoso y pues peligroso para la gente, ¿no? Porque ya en sí la mayoría de los migrantes son invisibles en Estados Unidos. Con esto, pues, no se van a salir cubiertos de su casa al trabajo y del trabajo a su casa. Así es. En su experiencia, que ya es de muchísimos años y como recordaba al principio, el Centro Migrante de los Escalabrinianos en Tijuana es de los más antiguos y más importantes del país. Y por lo tanto, en estos, me parece que van a cumplir ya casi 40 años, en estos casi 4 décadas, pues ha tenido gobiernos republicanos, demócratas, gobiernos, creo que les tocó incluso el último periodo de Ronald Reagan, que también fue difícil para la situación migrante. ¿Cómo espera el segundo mandato de Donald Trump? ¿Cree que cumpla de manera más agresiva su amenaza para estas deportaciones? Ahora con esta orden ejecutiva de declarar emergencia nacional en la frontera sur, porque supuestamente hay una invasión de migrantes de la frontera mexicana norte hacia la frontera sur de Estados Unidos. ¿Espera algo distinto? Pues creo yo que ahorita el señor está obligado a hacer algo por todo lo que ha dicho y pues algunas personas van a sufrir estas consecuencias. Pero también es muy cierto que mucha mano de obra pues es latina y muchos de estos mexicanos, los que trabajan pues en campos, en construcciones, en todas estas áreas donde pues es el trabajo rudo, ¿no? Exacto. Y pues si empiezan a hacer deportaciones de esta gente, pues lo más seguro es que los propios anglosajones van a exigir que detengan las deportaciones porque pues perderían mucho, ¿no? Así es. ¿Qué tal, Gilberto Martínez? Le saluda Jesús Estrada, un gusto saludarle. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes. Buenas tardes. Quería preguntarle, don Gilberto, comentaba, digamos, efectivamente se prevé una mayor llegada con las semanas y los próximos días de migrantes ahí a la frontera norte. Esto considerando, por ejemplo, el día de hoy, algunas informaciones que el gobierno de Trump dice que planea ejecutar redadas en 3 ciudades en promedio a la semana. Otra cuestión que me preocupó, en Oklahoma están tratando de aprobar una ley para que sea obligatorio reportar a las escuelas públicas la situación migratoria de los alumnos. Es decir, me parece que continúan estas acciones de tratar de
cazar a migrantes. ¿Se prevé que haya un mayor flujo en las próximas semanas? Y si es así, ¿está la atención suficiente de parte del gobierno federal con estos centros de atención para recepción de migrantes que han anunciado? Bueno, como lo comentaba, yo creo que definitivamente sí vamos a tener un incremento en los números a días futuros. Y en cuanto a la preparación, bueno, por lo menos aquí en Tijuana ya se abrió un albergue atendido por Bienestar Federal, pero lo que han comentado ellos es que va a ser un albergue, no meramente un albergue, sino que se les va a recibir, sí van a tener una estancia corta y se les va a dirigir a sus lugares de origen. Esto pues está muy bien para los migrantes que quieran regresar a su lugar de origen, pero lo que no están contemplando es que a lo mejor en estas deportaciones viene gente que entró con la cita esta de CBP-1 huyendo de violencia de los diferentes estados de México. Entonces, pues seguramente toda esta gente, si es deportada, pues no va a regresar a su lugar de origen si su vida corre peligro. Y por otro lado, otro grupo poblacional de migrantes que ya estén establecidos en los Estados Unidos, que tengan familiares, que tengan, no sé, a lo mejor hijos ya nacidos en los Estados Unidos, que sean mayores de edad, o aunque no sean mayores de edad, seguramente tampoco van a querer alejarse de la frontera y van a querer quedarse en la frontera para tener la esperanza de poder verlos, ¿no? Y esto pues no está contemplado en estas instancias que está poniendo gobierno federal, ¿no? Claro. Otra situación es que en la frontera sur, ahorita comentábamos una nota de la agencia EFE que sí está, digamos, parece que saturada la situación de migrantes que están tratando pues de cruzar el país hacia el norte. ¿Se prevé que puedan llegar algunos migrantes, sobre todo de otros países, sobre todo centroamericanos y sudamericanos, a la frontera norte, estos que están hasta ahora en Chiapas? Esto lo vemos muy difícil porque México es toda una barda para esta gente, ¿no? Y más ahorita que el gobierno no está expidiendo algún documento para que ellos puedan moverse libremente dentro del territorio mexicano. Entonces, el que se puedan trasladar desde Chiapas, desde el sur hasta acá, hasta el norte, lo veo complicado, ¿no? Y, perdón, y lo podemos ver la Ciudad de México, ¿no? Ahorita la Ciudad de México es la frontera, ¿no? La frontera entre México y Estados Unidos. Ahí es donde se está concentrando ahorita la mayoría de personas de otras nacionalidades, muchos de ellos que ya tenían sus citas, pero ya no pudieron moverse, y algunos otros que han ido llegando con la esperanza de obtener una cita que ahora ya no existe, pero todavía algunos con esperanza de llegar por acá al norte. Claro. Pero yo lo veo muy complicado. Sí, bueno. Gilberto Martínez, pues hablamos de los números de deportados, pero en su experiencia, en el trato cotidiano con los migrantes, con las personas en tránsito, ¿qué implica para una persona ser deportado? ¿Cuáles, digamos, las afectaciones en la vida de una persona que es deportada? Esto depende mucho de cómo ingresó a los Estados Unidos. Si estamos hablando de una persona que ingresó a los Estados Unidos la semana pasada o el año pasado, a lo mejor no hay muchas complicaciones porque todavía tiene todos los nexos por acá en México. Pero si estamos hablando de una persona que tiene 10 años, 15 años, 20 años de su vida en Estados Unidos y que lo regresen a México, esto es como empezar de cero nuevamente. Y es difícil porque si estamos hablando de 10, 15, 20 años, pues estamos hablando de una persona que a lo mejor va de entre sus 30 hasta sus 50, 60 años, ¿no? Entonces, exacto.
pero nuevamente cero, sin tener nada en el bolsillo, y empezar a buscar un empleo, empezar a buscar una renta, empezar a buscar la vida nuevamente desde cero, pues yo creo que es complicado, ¿no? Pues es repetir nuevamente, porque hace 10, 15, 20 años que llegó a Estados Unidos, empezó de cero, y ahorita lo regresan a México y vuelve a empezar de cero. Esto Claro. es complicado para esta gente. Sin lugar a dudas. Gilberto Martínez, del Centro de Apoyo a los Migrantes Scalabriniano, le agradecemos que nos haya tomado esta llamada y si nos permite, en posteriores semanas seguimos, de acuerdo a su tiempo y a su agenda, conversando con usted para ir viendo cómo evoluciona esta situación que por lo pronto no es tan masiva, no es tan abrupta como se pensaba, pero que va a ir creciendo sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Así Sí, es. sí. Aquí estamos a la orden, con mucho gusto. Muchísimas gracias, Gilberto Martínez, del Centro de Migrantes Scalabriniano allá en Tijuana, uno de los albergues y centros de apoyo a migrantes más importantes del país. Vamos a una pausa y al regreso nos enlazamos hasta Colombia para conocer también los impactos de las políticas agresivas de Donald Trump, no solo en términos migratorios, sino en el conjunto geopolítico. De esto vamos a hablar con Manuel Rosenthal, de Pueblos en Camino de Colombia, al regreso de la pausa.